complica, un equipo que va a poner más en apuros al equipo de México. Habrá que contener al equipo coreano, ya lo vimos en el partido frente a la República Checa, y pues habrá que mejorar considerablemente en este partido. Hasta ahora los asiáticos no lo han hecho nada mal, Gustavo. No, Ciro, Beto, amigos, con el placer, sí, definitivamente lo de Japón también fue una muy buena exhibición. Todo el mundo daba por descontado al que marcan muchos como sorpresa para el Mundial Países Bajos para ganar fácilmente esos partidos, y al final de cuentas estamos viendo que el orden, que la táctica, que en un deporte que se ha convertido en un fútbol tan físico, este tipo de detalles para algunos son cada vez más importantes. Por supuesto, Japón bien mereció el empate en esa presentación. Temas de los que hablaremos un poco más adelante, porque ahora lo que nos ocupa es lo que ocurrió hace apenas unos minutos, poco menos de una hora, que España fue incapaz de derrotar a la selección de Cabo Verde. Se pronosticaba un triunfo sencillo, inclusive por un marcador amplio para la selección de España, pero Cabo Verde le plantó cara a un cuadro español al que yo vi pesado, no lo vi desempeñarse de la mejor forma, inclusive hasta lento en la primera mitad y sin la premura de conseguir un gol lo antes posible. Siento que pensaban los jugadores de España, y ya escucharé su punto de vista, que el gol iba a caer en cualquier momento, y no lo sentí con ese apremio de empezar a anotar cuanto antes en este partido. El juego se fue alargando, y ni siquiera después de romper, en caso de emergencia, el recurso de Lamine Yamal, de utilizarlo, fueron capaces de obtener el triunfo. 0-0 entre España y Cabo Verde. Heriberto, ¿qué pasó con España? Pues pasó exactamente lo que dice Ciro, 27 tiros a la portería del conjunto de Cabo Verde. Parecía una victoria fácil, sencilla, que el gol iba a caer en cualquier momento, que la victoria iba a ser fácil y holgada, inclusive después de ver lo que pasó con Alemania y con Suecia. Pensábamos que España también iba a golear catastróficamente a su contrincante, pero resulta que el equipo candidato a ser campeón no le pudo meter ningún gol. Hace 60 años, en 66, disparó tantas veces al marco como hoy, 27 tiros en total, y sin embargo no logró perforar la meta del equipo de Cabo Verde. Un inicio desconcertante, pero yo no diría tampoco, Ciro, que premonitorio de un fracaso. Hay que ir poco a poco, aunque claro que se hubiera esperado que el equipo español hubiera sido más contundente, más claro, menos pesado, como bien indicas, en este arranque de Campeonato Mundial. Pero prenderá algún foco rojo, me imagino, Gustavo, como menos, ¿no? Sí, De La Fuente estará muy preocupado, ¿no? Hoy Bociña, el arquero de 40 años de Cabo Verde, sí, fue figura, lo resalto, los 40 años, por aquello de lo que pasa en México, figura. La más clara del equipo español fue de Ferran Torres, un balón que pegó en el travesaño al final de cuentas. Oyarzábal tuvo por ahí alguna otra chance. Cucurella se terminó convirtiendo en un extremo. Para mí fue el mejor. El mejor de España, se cansó de llegar a la línea final, desbordar, driblar, mandar centros, pero que no fueron capitalizados. El debut de Cabo Verde, este archipiélago africano de colonia portuguesa, que por cierto utiliza 14 jugadores no nacidos en Cabo Verde para este mundial, su primero en la historia, por ende también su primer punto. Imagínense ustedes, mi primer partido, mi primer punto es nada menos y nada más que ante uno de los candidatos a ser campeón de este mundial. España saca ese punto, insisto, tuvo todavía para ganar en este grupo H y ponerse líder, un tiro de esquina, remate de Borges, que no le puede dar más fuerza para el remate, si no quizás estaríamos hablando de la victoria de Cabo Verde, y un par de contragolpes al final de Duarte y de Pina, que estuvieron también muy cerca de darle la victoria al equipo de Cabo Verde. Qué gusto ver un equipo debutante con este tipo de futbolistas, tiene muy buenos jugadores y una sorpresa mundialista. ¿Cabe utilizar el término soberbia de parte de España en un juego como el de hoy? Pensaría que sí, Ciro. Sí. Un poco sobrado, pensando, como apuntabas, que en cualquier momento iba a caer el gol, sobrellevando las acciones, pensando y confiando en su capacidad individual, que es muy superior a la de Cabo Verde. A ver, era entendible que Lamine Yamal no arrancara el partido, claro, viene de una convalecencia, misma historia de Nico Williams, y se pensaba que sin ellos podía sacar adelante el resultado, pero yo me refiero más bien a la actitud, sí, a la puesta en escena, en esos primeros minutos en que parecía que pensaban que el gol caería por
erosión o por intentos sencillos, ¿no? Sí, por inercia. Por inercia. Totalmente de acuerdo. No se puede salir con tanto desparpajo, tan sobrado, porque el fútbol se ha emparejado muchísimo a nivel mundial. Aunque claro, España es muy superior a Cabo Verde, pero hay que demostrarlo en la cancha y yo creo que sí es una alerta. Yo creo que no habrá sentado nada bien en España. Empiezo a leer algunas crónicas de periódicos españoles donde hay inconformidad, donde hay protesta, irritación por el hecho de que España no le haya podido meter un solo gol al equipo de Cabo Verde. Tú mencionabas, Gus, los datos de Cabo Verde, por ejemplo, Curazao, que ayer se lleva 7, es un país que tiene menos de 200,000 habitantes, que es más turístico que futbolístico. 155,000 habitantes. Correcto. El país más pequeño que ha jugado un mundial de fútbol. Exacto, que está en Sudamérica, por cierto, el país de Curazao. Pero hoy es increíble que España no le haya ganado, me parece muy, muy penoso que España no le haya podido meter ni siquiera un gol al equipo de Cabo Verde. Algunos se habrán enterado de Cabo Verde a raíz de su clasificación al Mundial para ubicarlos en el mapa. Sí. Y están efectivamente aislados, totalmente aislados, y es una novedad el que hayan logrado este boleto a la Copa del Mundo y me puedo imaginar, si ya era para ellos una fiesta, Gustavo, el simple hecho de estar en una Copa del Mundo, ahora este punto será mayor aún. Pero esto te habla de la dependencia que puede tener España de Nico y de Lamine, que fueron sus conductores para coronarse en Europa. Sí, cuando un futbolista está en la banca es porque está para jugar. Ya el técnico determinará cuánto tiempo no. Yo sí voy a lo que decías hace rato, la soberbia con la que España pensó que ante un país debutante como Cabo Verde le iba a alcanzar con la camiseta o con ser la Furia Roja o con lo que venían haciendo previo al arranque de la Copa del Mundo. Yo creo que sí, los españoles, hablo de jugadores y el cuerpo técnico, se vieron meramente sorprendidos por lo que terminó demostrando Cabo Verde, que insisto, tiene 14 jugadores de fuera, por muchos de ellos en Portugal. La verdad es que es una grata sorpresa este archipiélago, insisto, africano también. Dominado, colonizado, mejor dicho, en su momento por los portugueses, por eso los apellidos de todos ellos, pues definitivamente, claro que la soberbia entró en juego y pensaron que en el momento que metieran el acelerador, sí, Jamal Williams iban a resolver y no fue así. Un término que me parece que sí que aplica para el juego de hoy, cuando un equipo que era previsible, como Cabo Verde, te espera en su bloque bajo, para ser profundo tienes en principio que ser ancho, tienes que aprovechar el campo en toda su amplitud y desde la disposición de jugadores que tuvo el conjunto español, poniendo a Gavi abierto por el extremo izquierdo, pues creo que no era exactamente el jugador como para encarar ese tipo de situaciones. Gavi es más bien un tipo recuperador, destructor, si cabe el término, con una gran voluntad y disposición, pero no tenían ese componente como para poder ampliar la cancha por el lado izquierdo, aunque tenía a Cucurella, pero no tenía el mismo socio. Como muestra de ello, Cucurella llegó mucho más que Gavi. Ajá. No, sí, claro. Cucurella tuvo mucho mejor partido que Gavi con este desborde a línea final. Es la posición que seguramente Yamal lo veremos jugar titular, ¿no? Y sabes, Beto, ¿qué otra cosa me llamó la atención? Que el entrenador Luis de la Fuente mandó su primer cambio hasta el minuto 71, sí, como si no tuviera recursos en la banca, y no me refiero nada más a Lamine y a Nico Williams, a Mikel Merino o Dani Olmo mismo, que entró hasta el minuto 81. Se tardó demasiado Luis de la Fuente en mandar los cambios. Tal vez también él mismo pensaba que las cosas iban a ocurrir tarde o temprano. Exacto, yo creo que ese sobrellevar las acciones de una manera tan parsimoniosa, tan poco intensa, hizo que el entrenador Luis de la Fuente metiera el primer cambio muy tarde en este partido. Yo también creo que hay una cierta dependencia sobre Yamal, pero aún sin Yamal y aún sin Williams, yo creo que el equipo de España tenía todo para ganar el primer partido. Yo creo que sí siembra dudas importantes. Cucurella, que por cierto dará un salto importante en su carrera y que se convierte al Real Madrid, que se convierte en un jugador súper importante con esa dinámica que tiene. Y con respecto a la contención, efectivamente yo siento que pasa eso con Lira, por ejemplo, en el fútbol mexicano, que es un jugador que es el fiel de la balanza de la media cancha mexicana, pero no es un hombre que va a servir el pase de proyección ofensiva, ¿no? Entonces, en este caso me parece que también ha faltado esa parte y España tendrá que mejorar considerablemente si no quiere sufrir un descalabro histórico, porque llega al Mundial, sí, con etiqueta de máximo favorito para ganarlo. Y si ves el medio campo de hoy de España y ves que tienen a Rodri, que bueno, sí, viene saliendo de una larga lesión, pero tiene a Fabián Ruiz,
que también nadie puede cuestionar la calidad y lo que ha logrado con su equipo en la Champions, por ejemplo. Y Pedri, dices, no, pues está más que cubierto el medio campo. Entiendes que Gavi vaya a intentar hacer una función que no domina ante un equipo muy inferior en el papel. Pues yo pensaba que la solución podría ser. Pero sí me parece que estaba tan choqueada la selección como lo estaba su técnico. Estaban en shock porque como que siempre también De La Fuente pensó, ahorita resolvemos. Con lo que tenemos resolvemos. Y no hacía los cambios. Yo estoy contigo. Tenía gente en la banca, para muestrar los que entraron, para darle un cambio de dinamismo, sobre todo el último tercio, que era donde le estaba costando trabajo desquebrajar este muro defensivo que la verdad el caboverdiano fue ahora sí que una muralla. Sí, yo no sé si compartan esta otra visión, porque una cosa es lo futbolístico, era previsible que Cabo Verde te iba a esperar bien agrupado atrás, que iba a cerrarte los espacios, pero donde creo que me deja también un cuestionamiento importante España es en el plano físico, especialmente porque no puedes responsabilizar a las condiciones climáticas del juego de hoy como para haberte visto tan lento, tan pastoso como ocurrió en la primera mitad. O sea, estaban en un estadio techado con condiciones ideales en Atlanta. Ni siquiera es que eso haya sido un causante para que te haya mermado en el plano físico y no los vi arrancando con la misma efervescencia. Claro, sin intensidad, esa espesura del equipo español no puede atribuirse al clima, a la temperatura, se atribuye más a un aspecto yo creo que mental, porque dicen que el movimiento se demuestra andando, no se puede ganar nada más con el peso de la camiseta. En México decimos mucho que América y Guadalajara pesan mucho por la pura camiseta, y en este caso yo creo que la pura camiseta también tendría que haber influido, pero más allá de la camiseta, de la jerarquía, de la etiqueta de favorito, del ranking de FIFA en el cual se encuentra España en este momento, tiene que haber un mayor compromiso, una mayor actitud por parte de los jugadores, y yo creo que sí es un problema psicológico importante con el que tendrá que batallar De La Fuente, que conoce perfectamente esta generación excelente de jugadores españoles. Sí. ¿Cómo te ha ido con tus pronósticos, Gustavo? Pues la verdad, no, El sábado para acá me estaba acordando no solo de lo que tú dijiste, especialmente de lo que yo dije. No, y de lo que yo también. Yo tenía la española, ¿no? Bueno, con España como principal candidato. Claro. Yo, en este mismo lugar en el que estás, Beto, le prendí incienso el sábado a Ancelotti y a Brasil. Antes a Pochettino. Y bueno, lo destruí a Pochettino. Sí. Entonces, ¿cómo van los tuyos? No, yo también voy mal. Entonces tengo que confesar que mis quinielas no andan bien hasta el momento. Pero ¿quién se iba a imaginar que los tiburones azules hoy le iban a arrebatar un punto a la selección española? Claro. O sea, estos tiburones, por más que me digan, en un debut de mundial siempre algo pesa. El otro de Sudáfrica, que no es equipo debutante en un mundial, en el Azteca se vio mermado, se vio cansado, se vio aletargado, pues nos imaginábamos algo similar con Cabo Verde, que si una cualidad tuvo, además de muchas otras, fue lo físico. Más allá, Gus, Ciro, de los pronósticos, que a veces son muy a las atinadas, porque por mucho que uno crea entenderlo, no, pues si le atinas luego resulta estarías en otro un juego de atinadas, pero donde creo que ya más en términos de interpretación y de percepción y de análisis futbolístico, donde creo que coincidiremos todos, bueno, no sé, es en lo más bello, lo más práctico, lo más refrescante, lo más atractivo futbolísticamente hablando. Marruecos me parece hasta el momento, Ciro, en el Campeonato Mundial. Marruecos no me extrañaría que quede líder de su grupo. Claro. Pero qué agradable. Sí, pero ya no nos debe de tomar por sorpresa. Ya lo hicieron 3 años y medio atrás. Vimos un Marruecos-Portugal, puede ser, en Rusia, en el estadio. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, y si no sé cómo anden de memoria, pero yo me acuerdo en México 86, esa selección de Marruecos que tenía un porterazo, Badou Ezaki, estuvo a nada de echar a los alemanes en Monterrey, en la ronda de octavos de final. Habría sido Marruecos-México en cuartos de final. Sí. Y lo lograron con un tiro libre de Lothar Matthäus sobre el final. Entonces, bueno, Marruecos ya desde hace algunos tiempos vienen entregando soluciones, y un muchachito de 18 años que terminó devorándose el medio campo. Impresionante. Impresionante. Qué jugador. Qué jugador. Mediocampista, una visión de campo. Sí, ya lo elogiaremos. Dinámica, resistencia física. No te preocupes. 18 años. Muy bien. 18 perfecto. años y una sensación. Extraordinario, buenísimo. Pues esto dijo Luis de la Fuente: no hay sensación de bajonazo. Don Luis, ¿en serio? Don Luis, eran claramente inferiores a nosotros, pero han hecho muy bien las cosas. Esto es muy largo y nos quedan 7 partidos.
Eso fue lo que dijo Luis de la Fuente. ¿Una primera reacción a este comentario? Pues sí, se supone que 7 partidos, claro, pero ahí también hay una cierta seguridad anticipada sobre algo que hoy no pareció estar tan seguro por parte del equipo español. Puede ser que internamente no haya ese bajoneo o bajonazo, Sí. término taurino, por cierto, que él es muy taurino, él es un gran aficionado, pero yo creo que tiene que apretar mucho, por mucho que el equipo español haya sido superior a Cabo Verde, no le metió un solo gol y eso es trágico para el equipo español. Yo estoy seguro que sí hay un bajonazo, pero como entrenador, como seleccionador nacional, no puedes salir a decir, Bueno, sí, también. sí, qué bajonazo, ¿no? Como No lo puedes líder de verbalizar. ese grupo, además, no solamente en lo táctico, en lo futbolístico, sino en lo moral, no lo puedes decir. Pero definitivamente, claro que hay un bajonazo. Yo veía las reacciones de los futbolistas entrevistados en las transmisiones diferentes en el campo, y claro que la cara era de molestia, de enojo, de descontento, de cierta frustración, claro que se les notaba en el rostro. Sí. Tal cual. Algunos números nada más para irnos a pausa. España, goles esperados, 2.3 contra 0.3 de Cabo Verde. Como decía Beto, 27 tiros totales de España, 6 de Cabo Verde, 7 disparos a puerta de la selección de España, solamente 1 del conjunto de Cabo Verde. Le han arrebatado un punto a los españoles. También empezaron con un tropiezo cuando fueron campeones en Sudáfrica 2010. Aquella vez perdieron ante Suiza y terminaron coronándose. Esta vez ha sido un empate inesperado en Atlanta, Georgia. ¿Hace cuántos años que no nos vemos? Muchos, me tienes harta. Cosas, pero esto muy. Te quiero. Yo también. Mucho. Ay, Ani. Sin llorar, Sin por llorar. favor, sin llorar. Encuentro. La selección de Corea se presentó con el pie derecho, derrotó a Chequia 2-1 con la anotación de Kyung-Yu Ho al minuto 80, futbolista del Besiktas. Un cuadro bastante competitivo este coreano y no es para menos. La asistencia fue de un futbolista del Feyenoord. Esa jugada fue generada por otro que milita en el Birmingham City. Y cuando vas avanzando te encuentras con que la mayoría de estos jugadores han tenido formación en clubes europeos. Esa es la selección de Corea que hizo campamento de altura en Utah, que abrió con este triunfo ante Chequia y que se prepara. Jesús Bernal, gusto en saludarte, para enfrentar a la selección mexicana. Última hora del equipo del señor Hong
Te saludamos y te ¿Qué escuchamos. tal, Ciro? Saludos para ti, para Beto, para Gus, muy buena tarde. Fíjate que a pesar de esto que comentas y de la victoria contra Chequia, el ambiente no ha sido el mejor en las últimas horas aquí en Verde Valle. Hay una polémica muy grande entre la prensa coreana y el capitán Heung-min Son. Hace algunos días se estaba transmitiendo un directo, un en vivo desde el entrenamiento, y algunos periodistas criticaban el hecho de que Heung-min Son no cumplió con el servicio militar tal y como lo establece la ley, que es de 2 años. Lo eximieron, simplemente estuvo 3 semanas porque quedaron campeones de la Copa Asiática en 2018. Trascendió, se generó un escándalo en Corea y como represalia el grupo se puso de acuerdo para no atender a la prensa. Ayer había atención, no se presentó ningún jugador. De igual manera el día de hoy no se presentó ningún jugador. Bueno, los periodistas tuvieron que reunirse directamente con la gente de la federación y con el propio capitán para hablar de esta situación. Aceptó Heung-min Son la disculpa por parte de la prensa coreana, pero el tema sigue todavía igual. Van a analizar si pronto pueden regresar las conferencias. Raro porque el equipo ganó, pero evidentemente este tema molestó bastante a Heung-min Son. Aquí tenemos tensa calma, a veces fricciones, pero no tanto como un divorcio tan abiertamente marcado entre reporteros y selección, en este caso la coreana. Se ha pasado, ¿no? También. Ahí no va a pasar, claro. pero no, en este pasado. momento está... Bueno, no, ahora no. Me refiero que hay una... No, pero en otras pasajes ocasiones mundialistas hemos tenido de todo. Claro, que sí. claro. ¿No? Entre que a veces la crítica puede ser desmedida o burlesca, y por otra parte la piel puede ser muy delgada del jugador para no aceptar alguna crítica, o porque piensan que a lo mejor no hay el sustento en Eso. la crítica, ¿no? La falsa argumentación, creencia correcto. de que no debes de criticar porque eso se traduce en falta de apoyo a la selección, ¿no? Exacto. Que son cosas totalmente diferentes. Ese es un punto muy importante porque yo creo que el periodista no debe ser propagandista de la selección mexicana de fútbol. Pero estamos hablando de los coreanos que están peleados con los periodistas coreanos. No hay entrevistas para ellos, como bien apunta Jesús en este día. Y te preguntaría, yo creo que debe cambiar, no al portero, aunque estuvo titubeante, me refiero a la selección mexicana, pero sí en la media cancha seguramente habrá cambios. Ahora bien, ¿a qué hora se abrirán las puertas, Jesús, el jueves, tomando en cuenta que el partido es nocturno y que seguramente el tráfico aumentará en Guadalajara para este segundo partido del equipo mexicano contra Corea del ¿Qué Sur? tal, Beto? Saludos. Fíjate que la dinámica va a ser exactamente igual. Hay suspensión de clases y suspensión de labores en oficinas de gobierno, además de la sugerencia a las empresas que puedan realizar home office, que así sea para el próximo día jueves. El estadio para la prensa se abre 4 horas antes, o sea, a las 3 de la tarde ya estará abierto. Para el público en general, 3 horas antes, a partir de las 4. En lo que fue el partido anterior entre Corea y el equipo de Chequia, todo fluyó bien, no hubo contratiempo, justo por esta medida de suspender las actividades. Entonces, se ha determinado que sea exactamente igual el operativo para el compromiso de este jueves. Sí, ese primer compromiso que curiosamente lució con muchas butacas vacías. He Sí. visto todos los demás con estadios llenos, Sí. salvo este, que fue el segundo, el mismo 11 de junio. Jesús, ¿quieres agregar algo más a tu reporte? Solamente platicarles que por ahora Corea tiene equipo completo, los 26 seleccionados están trabajando al parejo, así es que de no pasar nada raro, va con carro completo ante el equipo mexicano. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Un saludo. Pues no cabe duda que pasa hasta en las mejores familias, también con la selección de Corea, ese divorcio del que nos hablaba nuestro compañero Jesús Bernal, pero futbolísticamente con una imagen, Gustavo, bastante agradable la que dejaron en ese partido contra República Checa. Un conjunto más consolidado, Sí. que sabe jugar por carriles interiores, que sabe botarse entre líneas, que sabe profundizar y que tiene gente de muy buen pie. A mí me encantó Kang In Lee en esa presentación. Habría que ver cuál fue el motivo del conflicto. Seguramente algo de la crítica que no les habrá gustado. Lo que mencionaba Lo que de, decía, Servicio sí, militar. del servicio militar, sí. pero porque no es un argumento futbolístico, quizá pueda ser lo que le moleste a los jugadores de Corea. Yo sí creo que es favorita Corea ante México. Ya sé, volviendo a lo de que no le gusta luego a la prensa, o mejor dicho al futbolista o a la selección o a la federación, que uno vierta este tipo de opiniones o críticas. A mí, por trabajo, por los jugadores, la central que tiene del fútbol alemán, los mediocampistas que tienen de diferentes partes del mundo, obviamente Son, que ya no está en su mejor nivel, pero sigue siendo un delantero de otro nivel. Él sí estuvo en la elite durante muchos años en un equipo AAA y era
un jugador determinante dentro de ese equipo en su top. Entonces, yo sí veo a Corea favorito. Para mí el empate de México contra Favorito esta para ganar el selección partido. es buena, sí. El empate sería bueno para México. Caray. Yo veo victoria de la selección coreana Caray. en este juego cantado. Qué fuerte. Creo que tiene mucho más argumentos, más variantes, mejor mediocampo. Físicamente los veo mejor. En juego por alto, que es donde le cuesta mucho a la táctica fija en contra a México, los veo superiores también. Yo marcaría, es más, lo tengo en mi quiniela marcado a Corea como favorito a ganar. Y el equipo mexicano viene de alguna manera desencanchado, quizá no es el término exacto, pero con un ritmo diferente al de los coreanos, porque México enfrentó un equipo francamente muy limitado, Ciro, que fue de Sí. Sudáfrica, no le pudo ganar con claridad, le ganó de manera cumplidora, 2-0, pero me parece que no fue convincente la actuación del equipo mexicano. Con respecto a la cuestión de la prensa, un último recuerdo, porque yo creo que el aficionado que somos, tenemos que cambiar la cachucha cuando analizamos el comportamiento y el desempeño de la selección mexicana de fútbol y dejamos de ser ese aficionado para convertirnos en el analista, el periodista que observa lo que hace la selección y que lo critica. Pero en el pasado también recuerdo intervención, injerencia de la prensa, incluso en la selección mexicana, con Nacho Matus, por ejemplo, Ciro, en los primeros años 70, injerencia directa en las alineaciones de la selección En las mexicana. alineaciones. Premundial de Haití, Ah, bueno, premundial. habrá muchos, sí, porque ni siquiera se clasificó al Mundial de 74. Y si nos vamos un poquito más atrás, Manuel Seide, un crítico veracruzano con una excelente pluma, pero ciertamente ácida, que puso aquel calificativo que tanto se ha reprobado ¿De y los que ya no ratones? se quiere utilizar ahora, de los ratones verdes. O sea que es interesante analizar la relación prensa-selección a lo largo de las décadas. Yo no dejaría de lado el que México está obligado a ganar este partido. ¿Sí está? Sí, yo puedo estar de acuerdo en que va a ser un partido más complicado, que Corea tiene más argumentos. Basta con ver ese, si no se vio en la preparación, está bien, era difícil. Y los juegos en Salt Lake City eran muy complicados de ver. Con trabajos veías algunos resúmenes en YouTube narrados por coreanos o sin narración, ¿no? Pero vaya, muchos de esos jugadores han hecho una carrera en Europa y te das cuenta lo bien que juegan. Pero aún así, yo creo que México sigue estando obligado a ganarlo. Sí. Tiene la condición de local. Sus traslados han sido mínimos. No han tenido que hacer campamento de altura en ningún otro lado. México tiene que ganar Voy el a usar partido. tus palabras. ¿Estaba obligado hoy España a ganarle a Cabo Verde? Por supuesto. Por supuesto. Sí, no pasó, ¿no? No, claro. O Puede sea, pasar de la cualquier obligación cosa. por todo lo que tú dices, Sí. por supuesto que México tiene esa responsabilidad. Ah, sí, por supuesto. Y más de darle en el debut de un mundial en nuevo estadio a su gente en Guadalajara y todo lo que tú me digas. Pero yo los argumentos futbolísticos de uno y otro equipo veo superior a la selección coreana. Sí, no, yo los veo, yo también lo alcanzo a ver un poco arriba. ¿Tú ves empate o ves victoria mexicana? Pues me gustaría pensar en una victoria mexicana. Te gustaría pensar de me manera gustaría pensar, positiva. pero creo que va a ser difícil que se pero logre. tu periodista, ¿qué Sí, por dice? eso. Yo digo que México no lo gana. Lo Ok. dije también desde que vi a la selección de Corea. Dije, les vino todo muy bien. Ahora, cada partido es diferente. Sí. Cada partido es diferente y habrá que ver cómo se implementa. Porque también digo, si después de 8 juegos amistosos durante todo el año, después de una larga concentración que se tuvo para hacer equipo, para sumar en lo colectivo, después de todo lo que se ha trabajado en este ciclo con Javier Aguirre, llega la puesta en escena y son los 90 minutos que vimos contra Sudáfrica, se queda muy por debajo de todos los esfuerzos realizados, sacrificar una liguilla, ir a jugar a Panamá, ir a jugar a Bolivia, etcétera, 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 que ocurrió durante este semestre. México está obligado a subir 2 peldaños su forma de juego, porque dejó que desear en el partido contra Sudáfrica. Mucho dejó que desear. Se quedó corto, quedó a deber el equipo mexicano frente a Sudáfrica. En esta proyección numérica que hicimos hace algunas semanas de 7 puntos en lo personal de la primera ronda para el equipo mexicano, se tiene que ir reconsiderando sobre la marcha. Porque después de ver el desempeño de Corea y de ver el desempeño de México, Pues sí. pues ya está difícil que México llegue a 6 puntos el jueves, aunque yo creo que empatarán el partido. Hay que jugar los Empatarán el partidos. partido. Sí, Hay que jugar los sí. partidos. Claro, Hablando de desear, yo desearía venir el viernes y decir, señores, Claro, pero aquí es un qué pronóstico y un análisis, equivocado ¿no? estaba, Sí, sí, ¿no? sí. Qué bueno que México me cayó la bocota, qué equivocado estaba la selección de Corea, no fue lo que yo pensaba y México le ganó con autoridad. Eso deseo, Sí. Sí. pero la verdad no lo veo. Ahora, hay un cambio obligado que tiene que ocurrir en la defensa, pero ¿ven algún cambio
en el medio campo. Yo sí, Ciro. Yo creo que debe salir Gutiérrez y debe salir Fidalgo. Yo creo Los dos interiores. Yo creo que sí. Brian Gutiérrez y Fidalgo. A mí me gustaría ver a Lira, a Mora y a Chávez Perfecto. en este partido. Y en la defensa central a Edson Álvarez en lugar de Montes, que se hizo expulsar absurdamente en el partido contra Sudáfrica. La Mora mayoría. y Chávez, perdona, Chávez, ¿y me dijiste en la defensa? ¿Edson? Sí, Edson Álvarez como central. Edson. Sí. Perdón. Yo vería. Fíjate, Javier Aguirre y la No sé mayoría si de los. Sánchez. ¿A Sánchez? Jorge Sánchez de lateral derecho. Puede Sí. ser, sí. No sé la si mayoría de Sánchez los como lateral entrenadores derecho. no ven las cosas como las vemos nosotros. Y Javier Aguirre es el más. Menos. ¿No? O sea, porque yo veía a Gilberto Mora titular contra Sudáfrica porque se prestaba, desde mi punto de Yo vista, el también. partido ante una selección menor, un debut para un chavo Y no en la gravitó, cancha, ¿eh? cobijado. Y cuando No entró, gravitó. no la vio. Pero ahí se me antojaba titular. Tampoco gravitó Fidalgo. No, por eso. Entonces, Pero yo creo que Mora no gravitó porque cuando entró Mora ya iban 2-0. Y yo creo que ahí... ya había Claro, la intención ahí ya reculado fue un poco el recular, sobrellevar, tocar lateral y por eso creo que no brilló tanto Mora. Puede ser. En una circunstancia diferente, Ciro, me parece que Mora sí tiene que ser ese hombre que vaya al frente del proponedor y el arquitecto de los ataques del equipo mexicano. ¿Cuál es el partido más fuerte en el pronóstico, según ustedes, de Javier Aguirre? O sea, ¿cuál él dice de la fase de El del grupos? jueves. El que viene. Bueno, entonces el jueves tendría que poner su 11 más consagrado. Mira, ahí lo más importante, yo creo, me propones a Mora, a Chávez y a Edson de arranque. Y sí, Sí. Ninguno de los tres tuvo un semestre limpio de Cierto, lesiones. cierto. Y la verdad es que los tres entraron de cambio en el juego contra Sudáfrica y a ninguno lo vi en ritmo. A ninguno, me parece. Sí. Y tiene esa explicación, Sí, ¿no? sí, es verdad. ¿Qué diferencia con Quiñones? Quiñones viene en la parte más alta de su rendimiento. O sea, le tocó en la curva, en la parte, en la cresta. Y lo ves y ¡fum! Entró como bala al partido. yo quiero pensar, Ciro, que no los viste tan en plenitud, Tan afilados. tan afilados, tan brillantes, por la circunstancia del partido, por el contexto del partido y por la forma de pensar táctica de Javier Aguirre. Por eso es que Mora no tuvo un papel protagónico como todos hubiéramos deseado cuando entró el terreno de juego en el segundo Y tiempo. tendría una Yo creo. explicación también por las convalecencias También que han puede tenido. ser, sí. Son finalmente Sí, que no vasos esté al comunicantes, 100%, ¿no? ¿no? que han tenido Claro. durante este semestre. Muy bien, pues queda todavía más tiempo para seguir hablando de este partido que viene el jueves y para el que tenemos una cobertura especial. Para hoy por ESPN Deportes ya viene Equipo F a partir de las 4 de la tarde del este, seguido por Sports Center, Generación F, Ahora o Nunca, y rematamos con Rays ante Dodgers, todo por ESPN hoy. Fernando Morientes y mi país es España. Por el sol, por las playas y por la buena gente. Es la cantidad de lugares que tienes para perderte y la buena comida. Maravillosa, espectacular. Tenemos de todo, desde el cocido madrileño hasta la paella valenciana. Pasión y diversión. Sea capaz de llevarnos hasta el final y levantar la Copa del Mundo. ¡Vamos, España! ¡Que podéis!
¡Gol! Los mejores mundiales de España en la historia aparecen en pantalla. Y sí, en el año 2010 empezaron con una derrota ante Suiza, pero después no volvieron a perder, vinieron puros triunfos y resultaron campeones. Todo esto por lo que ocurrió el día de hoy en ese inesperado 0-0 ante Cabo Verde. PM, hora del este, y a las 5 de la tarde del Pacífico, con más de la jornada mundialista por ESPN Deportes. Ahora o nunca. Otro de los juegos marcados en esta primera jornada de la etapa de grupos, Costa de Marfil contra Ecuador en Filadelfia, nos entregó este domingo un triunfo para el equipo de Emers Faye, el cuadro africano. Gol anotado por Amad Diallo, que había entrado de cambio Amad Diallo y terminó resolviendo el encuentro. Diallo entró al minuto 56. Este futbolista muy talentoso del Manchester United, pero sin duda alguna el que se llevó las palmas por un partidazo ha sido el número 11, Jean Diomandé, que pinta para ser vendido por
una cantidad récord. Diomandé juega en el Leipzig, interés en el fútbol de la Liga Premier y volvió loca a la saga ecuatoriana y no a cualquiera. Vi a Piero Hincapié pasarla realmente mal cuando intentaba marcar al número 11 de Costa de Marfil. Los africanos se adueñaron del partido en la segunda mitad y creo que son justos vencedores de este partido. Yo creo que Ecuador jugó un buen primer tiempo, fue superior el equipo ecuatoriano, pero no logró redondear, dar continuidad a esa buena primera parte del equipo sudamericano. 2 travesaños y sin embargo, pues el que no mete el balón pues está lejos de la posibilidad de avanzar en un campeonato mundial, que es un torneo corto, ya no tan corto como otros anteriormente, y Conmebol sigue sin poder ganar en este campeonato mundial. Y qué meritorio para el equipo africano esta victoria. Sin duda, y confirma pues este dato hasta ahora que Conmebol no ha podido ganar, ¿no? En esta justa del 2026, todavía no logra victoria el representativo de Conmebol. Mañana juega Argentina, probablemente ahí. Uruguay juega, puede ser el día de hoy. Pero sí. Brasil, Paraguay y Ecuador hasta ahora sin poder 0. ganar. Oye, lo de Diallo es un jugador que tiene un cambio de ritmo y una potencia que lo vemos cada fin de semana en la Liga Premier, que por algo juega hoy en el United. Se ha hablado de un posible cambio también por ahí dentro de la Liga Premier, lo dudo, pero sin duda alguna este tipo de justas te abre la puerta a ver a jugadores que generalmente la gente no tiene en el radar, ¿no? Como este caso que acabas de citar. No mandé para la probabilidad de ir a la Liga Premier. Y ya se habla de equipos como el Chelsea, como el Tottenham, interesados en el Liverpool en llevar un futbolista de esa talla. Exactamente. ¿Y qué le pasa a los representativos de Conmebol? Paraguay, exhibido por Estados Unidos. Sí. Brasil, pues no fue mejor que Marruecos. Me podrán decir que estuvo Paquetá muy cerca de anotar un golazo de media tijera. Estaban dependientes de una genialidad individual de Vinicius, el Vinicius sistema, como le ocurre al Real Madrid, pero la verdad es que quien dejó mejores sensaciones por sus notas futbolísticas fue Marruecos en ese partido. Y ahora Ecuador, que tampoco es capaz de ganar en su presentación. ¿Qué les pasa a los equipos de la Conmebol? En el caso concreto, Ciro, de Brasil, yo creo que yo lo vi muy errático, muy desconfiado, muchos errores en la salida en la primera parte, dejando crecer al de por sí aplicado y lleno de cualidades equipo de Marruecos. A mí Brasil me dejó muchas dudas, pero claro que la importancia de tener un hombre que en cualquier momento marca el rumbo de un partido, sí, como Vinicius, que hace un gol extraordinario, un gol de bandera, para cambiar el rumbo del juego. Pero Marruecos a mí me dejó una sensación excelente y Brasil en cambio me deja muchas dudas, aunque compuso en el segundo tiempo, pero la primera parte me pareció espantosa por parte del equipo brasileño. Pero a ver, si pones sobre la balanza los mejores momentos de Marruecos y los mejores momentos de Brasil, ¿cuáles te convencieron más? Me quedo con Marruecos, ¿verdad que sí? Sin duda alguna. Yo te voy a decir otra cosa que a lo mejor ya puede sonar a frase trillada, pero sí las distancias cada vez se reducen más y definitivamente Conmebol, que llegó a ser un área que era muy superior a muchas otras durante épocas, obviamente al fútbol africano, al fútbol asiático, al fútbol de Centroamérica mismo, era porque eran mucho más avanzados táctica, física y futbolísticamente. Esas distancias se han reducido. Brasil no pudo con Marruecos en un partido digno de semifinales del Mundial. Paraguay, que solían ser unos perros de casa en la marca, fuertes, no les podías hacer gol casi nunca, fueron un flan ante la selección de los Estados Unidos. Uruguay me quiero imaginar que también va a ser el primer equipo que logre la victoria. Colombia, que llegó para mí con una sensación de poder dar una sorpresa en esta justa mundialista con futbolistas en un gran nivel. Pues vamos a ver si puede al final también trascender en esta justa mundialista, pero definitivamente sí se han reducido las distancias. Yo creo que Brasil se va a componer, o sea, va contra Haití y va contra Escocia, creo que ahí se van a componer las cosas. Este era su compromiso más difícil de la etapa de grupos, pero yo me pregunto ya para etapas más complicadas, ¿de dónde va a sacar laterales profundos? Es que no los tiene. Douglas e Ibáñez fueron los que jugaron este partido. Danilo y Alexandro todavía, ¿y el centro delantero? Que ya son veteranos, sí. A eso iba justamente, el centro delantero. ¿Será que puede llegarle el momento, la oportunidad a Endrick, que es un tipo de centro delantero diferente, más compacto, más explosivo, más dinámico, sí, pero no tienes un centro delantero matón como debería tener una de las grandes selecciones del mundo, o la dinámica
que le pasó por encima a Casemiro en este partido. O sea, se hace amonestar en el primer tiempo, lo terminan relevando, entra Fabinho, se compone el equipo, pero se devoró el mediocampo, el conjunto de Marruecos, y son, creo que, preocupaciones importantes de Brasil hacia rondas posteriores, no tanto en la de grupos, yo creo. Claro, porque Marruecos tiene dinámica, tiene acompañamiento, tiene individualidades, tiene una idea colectiva de juego que a mí me parece súper agradable y no cabe duda que hizo ver mal a Brasil. Yo no sé qué tantas alternativas pueda tener Ancelotti, ahora que mencionas alguna, Ciro, o en un momento dado Neymar, que pudiera llegar a formar parte de un cambio brasileño en esta Copa del Mundo. En grupos en un no momento vas dado a tenerlo a Neymar. Sí. Imagínate, estará para algunos minutos en la etapa de eliminación directa, pero Neymar en grupos no va a estar. Sí. No va a estar, y si la esperanza de Brasil se recarga en Neymar, creo que están muy austeros, ¿no? El otro día Vinicius. Igor Thiago, ese tiene que ser. Ese Igor es el Thiago bueno. el otro día Y que Rafinha. jugó en 9, se perdió una de cabeza cuando suele ser uno de sus fuertes en el Brentford, donde hizo muchísimos goles, pero sí definitivamente el punto débil de la selección brasileña es el goleador. Los que se preparan para enfrentar a Uzbekistán son los colombianos y con ellos estuvo Diego Ibey. Diego, bienvenido. La selección de Colombia concluyó su práctica en territorio tapatío, lo hizo en un clima bastante agradable, 22 grados centígrados, un plantel centrado con confianza y optimismo para su debut del próximo miércoles ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Perciben que será un partido complicado, sobre todo porque el rival buscará realizar un espectáculo positivo, contemplando que será su primera participación en la justa internacional. En un par de horas el conjunto cafetalero partirá hacia la capital del país con plantel completo y de esta manera llevar a cabo su concentración para entrenar el día de mañana en las instalaciones de las Águilas del América. Desde la Perla Tapatía, Diego Ibey, ESPN.
saben que no son días normales en Fútbol Picante, son recontra especiales. Ponchi Monigotes presenta al Dr. Chunga este miércoles por ESPN Deportes. No se lo pierdan. Hola, yo soy Sebastián El Loco Abreu, orgullosamente uruguayo. Por la carne, el fútbol y Luis Suárez. En la gentileza de la gente con el extranjero. La milanesa y el asado. Una religión. Sume su quinta estrella. Esa que dice, soy celeste, soy celeste. ¡Gol, carajo! Ahora o nunca. Esta noche los esperamos a las 8 p.m. hora del este y a las 5 de la tarde del Pacífico con más de la jornada mundialista por ESPN Deportes. Ahora o nunca. Grande el loco Sebastián Abreu, para fortuna nuestra, colaborador de ESPN durante esta Copa del Mundo. Jugador a seguir, Federico Valverde. Con este balance numérico, también aporta goles. Lo hemos visto en el Madrid y con la Celeste 9 goles marcados en 73 partidos. Yo creo que todos los equipos pueden generar cierta dependencia hacia alguna individualidad. En el caso de Uruguay, ¿hay una dependencia de Federico Valverde? ¿Qué opinan? A mí me parece un jugador extraordinario, muy competente, 5 goles en la temporada anterior, la que el Madrid no pudo llegar demasiado lejos. No hay jugadores, por cierto, del Real Madrid con la selección española, pero está aquí Valverde, que es un jugador que aporta muchísimo. El loco Abreu, que es el gran trotamundos de la historia del fútbol y que siempre atiende a nuestras llamadas para entrevistas en este canal de televisión. Y yo creo que sí hay una cierta dependencia con un jugador que me parece a mí pieza clave del equipo de Uruguay en este Mundial. Sí, Maximiliano Araujo puede ser otro, Betancourt, de los que le aportan, Darwin Núñez, por supuesto, en el eje de ataque de esta selección uruguaya, pudieran ser los que termine Valverde haciéndolos lucir con base en sus jugadas, en sus servicios, en sus proyecciones ofensivas. Una selección uruguaya que antes se distinguía mucho por la pierna, por la patada, por cortar la jugada y que ha en los últimos 10, 15 años crecido muchísimo en técnica y hoy para mí tiene uno de los mejores entrenadores de Sudamérica con el loco Bielsa. Vamos a ver si puede Marcelo catapultar un buen mundial, porque cuando llegó con mucha expectativa con Argentina fue decepcionante su liderazgo en esa selección. ¿Eres bielcista por lo que escucho? Sí, me gusta mucho la manera que trabaja el loco. ¿Qué dirías de los que lo critican? Hay cosas que me gustan de él, pero también valido este argumento que no ha ganado prácticamente nada. Sí, conozco varios, me vienen a la mente un montón de técnicos que no ganaron mucho o nada y dejaron una huella grande en diferentes fútboles. Por ejemplo, La Volpe, ¿no? Ganó muy poco, pero dejó una huella. O Benaker, ¿no? En México no ganó título, pero dejó un equipo. Sí, Marcelo Bielsa es la asignatura pendiente justamente. Yo sí lamento mucho el día que los grandes directivos, pensantes, inteligentes del fútbol mexicano decidieron que no fuera Marcelo Bielsa nuestro técnico de la selección. ¿Sabes? No habría podido trabajar, eso es lo único que yo creo. O sea, su método no habría cuajado, sabemos todo lo que hay en torno a selección nacional, no habría funcionado. Y en Uruguay ha encontrado un sitio, ojalá lo pueda consagrar o haga algo importante hoy con la selección de Uruguay que abre contra Arabia Saudita. Federico Viñas, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo no? Centrodelantero de la selección de Uruguay, Así es. mundialista. Éxito para ellos. Gracias, señores. Adiós. Hasta pronto.